Les invito entonces a buscar en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, y leemos esta palabra, Gálatas 5, 22 y 23. La palabra del Señor dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas declara la palabra que no hay ley. Dentro de todos esos frutos del Espíritu Santo, esta noche vamos a hablar de la paciencia, y que es una virtud que a nosotros se nos ha concedido, ¿verdad? A través del fruto de lo que es el Espíritu Santo, pero la mayoría de nosotros reconocemos que la paciencia es una de las virtudes cristianas que son cardinales, o sea, que son puntuales para nosotros, que son de gran importancia y que la necesitamos entonces tener en nuestras vidas para todo el desarrollo y la madurez que nosotros como hijos del Señor podemos tenerlas, podemos estar, podemos disfrutar. De todas maneras, nosotros como hijos de Dios no podemos inclusive andar con prisa, porque la paciencia no se trata de la prisa y no se trata de todas las cosas que nosotros queremos hacer. Vivimos en una generación instantánea, vivimos en una generación de microondas, que queremos todo que esté listo rápidamente, pero la paciencia viene a ser un fruto del Espíritu que viene a contradecir la prisa con la cual nosotros estamos viviendo en el día a día, y no nos permite a nosotros entrar en esa corriente que el mundo vive de manera acelerada, no agradándole así al Señor, porque uno de los frutos del Espíritu Santo que precisamente estamos viendo esta noche es el de acerca de la paciencia. Por lo tanto, la paciencia es algo que Dios utiliza en mi vida para desarrollar mi virtud, para desarrollar todo lo que yo necesito tener, para desarrollar entonces aquellas cosas que deben llegar a mi vida, recibirlas con esa paciencia, y esa paciencia me llevará a mí entonces a madurar y a llegar a otros momentos en el que el Señor quiere. Cuando nosotros caminamos con paciencia, la paciencia nos va a invitar a reflexionar, a meditar en las cosas que hacemos, las que queremos hacer, y esto nos va a nosotros permitir hacer una pausa, reflexionar, ver los puntos que se requieren ver para que podamos marchar y de una manera sabia podamos extendernos hacia lo que está delante, de la forma en la que ya hemos recapacitado, mirado las cosas como son, y vamos así. La paciencia va en contra de aquellos que nosotros determinamos esa virtud que tiene el mundo de que las cosas sean a vapor en estos momentos, sino que vemos que una persona que camina con la prisa en la que nosotros solemos como hombres y mujeres caminar por este mundo, siempre queremos y hacemos las cosas a vapor. Cuando hacemos las cosas que son a vapor, no desarrollamos una fortaleza en el carácter, porque todo es rápido, porque todo tiene que ser aquí y ahora, porque todo tiene que ser en el que ya lo necesito ahora mismo. Cuando nosotros no tenemos esa paciencia, no podemos disfrutar de las profundidades que existen en la vida. Todo el que va de paso, todo el que va con el corre-corre y el venir de los tiempos, rara vez saca un tiempo para sí. Rara vez saca un tiempo para descansar, para reflexionar, para, como hemos dicho en muchos devocionales también, para meditar en las cosas que hacemos a la luz y a la lupa de la palabra, para que nosotros estemos enfocados de eso. Una de las cosas que he aprendido, era porque no lo había visto, es aprender a que cuando yo quiero algo que me gusta, precisamente comida, pienso y quiero comérmelo despacio para poder disfrutar. Algo que viene tal vez con el tiempo en algunas vidas, pero que cuando queremos saborear algo necesitamos hacer una pausa, tal vez detener todo lo que nos rodea y comerlo despacio, tal vez poderlo. Yo soy de las personas que come bien rápido, inclusive de pie, pero
cuando tú quieres disfrutar algo, es bueno que te sientes, que hagas el alto, que hagas la paciencia en esto. ¿Sabía algo usted de que muchas veces nosotros nos burlamos de la paciencia? Porque a veces decimos, no tengo paciencia para bregar con este niño, no tengo paciencia para bregar con la gente y mis colegas de trabajo, no tengo paciencia como para esperar todo el día en una fila, en un banco, en tareas asignadas que nos implican entonces esperar. Y la paciencia es algo que Dios utiliza en mi vida para desarrollar esa virtud que yo necesito tener y que bueno, nos ayudaría entonces a pausar, a llevarnos entonces a aquellas cosas que Dios quiere hacer. Precisamente lo contrario de paciencia es la impaciencia y declara así que la impaciencia es una señal de inmadurez espiritual y de inmadurez precisamente emocional. Pensamos en que las cosas que nosotros necesitamos tienen que ser a nuestra manera, a mi forma, como a mí me gusta, a mi tiempo y como yo deseo. Hay alguien llamado Margaret Thatcher, que es una actriz que nosotros conocemos. Ella hizo un comentario una vez y dijo, soy extraordinariamente paciente, siempre y cuando, oiga bien, siempre y cuando el final me salga como yo quiero, con las mías. En una sociedad actual que avanza a pasos acelerados y en una cultura que es egocéntrica, la paciencia es una virtud que los hijos de Dios muchas veces huimos inclusive de ella, pero que es necesaria, como habíamos dicho al principio, es una virtud cardinal e importante que a nosotros se nos necesita entregar para nosotros poder disfrutar de aquellas cosas que el Señor quiere también en nuestras vidas. Las personas que son impacientes precisamente no saben esperar y tampoco quieren aprender a esperar. Ningún trato del espíritu se produce de la noche a la mañana, que eso es algo muy de vital importancia que nosotros debemos recorrer. En Efesios 4, del 20 al 25, Pablo le está diciendo a su iglesia, escribiéndole en la carta acerca de lo que es un viejo hombre. El viejo hombre es aquel viejo hombre que es impaciente. Pero Pablo le está diciendo en el que necesitamos ser como ese hombre y esa mujer de Dios que cuando no conocemos al Señor nosotros venimos con nuestra vestimenta, con todo lo que nosotros somos y tenemos, que precisamente no ha sido renovado por Dios, tratado por Dios, trabajado por Dios, pero que en ese momento, entonces, cuando nosotros pasamos de ser esa vieja criatura a una nueva criatura trabajada por el Señor, es como declara Pablo en Efesios 4 del 20 al 25, es como si yo me pusiera un uniforme, una ropa nueva que va ahora a proyectar todas aquellas cosas que el Señor quiere de mí, todas aquellas cosas que yo debo tener. Y como el versículo lo declara de esta forma, esos frutos del Espíritu que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas son cualidades, frutos que trae el Espíritu del Señor a nuestras vidas, pero que sobre todo, ¿verdad? Ahora, como ese nuevo hombre renovado por el Señor, yo me pongo esta vestimenta y la luzco de tal manera en la que ya la gente no va a ver ese viejo hombre que ha sido y que ha pasado, sino que va a ver entonces cómo amo, cómo me gozo en medio inclusive de las tribulaciones. Más adelante vamos a ver esto, como la paz, como la paciencia. Y esas cosas son tan agradables cuando nosotros las recibimos de los demás, pero también se hace un poco incómoda cuando nosotros tenemos que proyectarla, que darla también de nosotros mismos. Y esas son cosas que, aunque nosotros no la tengamos en este momento, sí tenemos que procurarla, sí a través de la oración le pidamos al Señor inclusive aquellos frutos del Espíritu que hacen falta en nuestras vidas, porque no se trata del Evangelio de ser perfectos, sino que vamos, oiga bien, perfeccionándonos con aquellas cosas que precisamente hacen falta en nuestras vidas para que el Señor nos lleve a la estatura, a la plenitud de Cristo, pero sobre todo que nos haga cumplir con ese propósito del Señor y que el Señor tiene para con nosotros.
Leo una porción de la palabra que está en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 y declara lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, oiga bien, en las tribulaciones. Esa es una virtud que le ha sido dada al hombre y a la mujer, que somos renovados por Cristo Jesús a través de la salvación, a través del perdón de nuestros pecados, a través de la oferta de vida eterna que se nos hace en Cristo Jesús. Y oiga bien esto, nosotros sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Como hijos de Dios no somos dados a valorar las virtudes porque el mercado no las valora. El mercado valora que tú, bueno, seas agradable, que le caigas bien a todo el mundo, que seas tolerante con todo el mundo, que, bueno, no te metas con nadie ni agredas los pensamientos, inclusive las actitudes de los demás. No importa que vayan en contra de la voluntad de Dios. A los hijos de Dios se nos ha dado ese carácter, pero sobre todo se nos ha dado todos esos frutos que son convertidos en virtud en nosotros para que podamos valorar todo esto, entregar a las personas que Dios ha puesto delante de nosotros todas aquellas virtudes y frutos que el Espíritu Santo de Dios nos da en nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos un currículo para llevarlos, para conseguir trabajo, nosotros nos encontramos con muchas virtudes que nosotros nos describimos y ponemos ahí acerca de nosotros, lo que hemos aprendido, cómo hemos progresado en el camino de la educación y que hemos adquirido, virtudes que nosotros adquirimos. Hay una noticia, así que mientras leía esta tarde, veía en el que esas virtudes, que no son las precisamente las que nosotros ponemos en nuestros currículos, con esas son las que van a hablar bien de nosotros en el día en el que nosotros partamos de este mundo. Tal vez no es de lo que hemos logrado, tal vez era lo paciente que éramos, lo amoroso que éramos, lo serviciales que podíamos ser en un momento determinado, el gozo que exhibíamos, cuán benignos éramos realmente, cuán llenos de templanza también podríamos ser en un momento determinado. La paciencia, que es de lo que estamos hablando precisamente esta noche, es una virtud que el hombre natural, oiga bien, no posee, no valora, no quiere y no busca. Y es precisamente el interés de Dios, es en mostrarse a nuestras vidas y venir a desarrollar en nosotros precisamente todas estas cualidades que el hombre natural no valora, sino que requiere que nosotros nos acerquemos delante de Dios trayendo valor, aportando valor y dándole esa importancia que Dios quiere cosechar en nosotros como hombres y mujeres de Dios, que nos lleve a nacer de nuevo, a crecer y a llevar frutos, como lo declara la palabra. Ese es el sentido del hombre y de la mujer espiritual. De manera que oiga bien todos los procesos en el cual nosotros hablamos de esto, y como hemos leído en un momento determinado, la paciencia declara que produce prueba. Y dice en Romanos 3, del 5, del 3 al 4, no solo esto, sino también nos gloriamos, oiga bien, nos gloriamos en las tribulaciones. Pero nos gloriamos en las tribulaciones, claro que sí. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Bíblicamente hablando, voy a decir ejemplos que nosotros necesitamos entender. Cuando Moisés estaba dirigiendo el pueblo de Dios, para Moisés poder escuchar al Señor y las instrucciones que iba a darle al pueblo, tuvieron que pasar 40 años. Pero sobre todo es de 80 años que Moisés comienza entonces a instruir a un pueblo. Pero ¿qué pasó en ese trayecto en el cual Dios quiso trabajar con ellos? Cuando hablamos de paciencia, hablamos en el que no tenemos la prisa o no debemos tener la prisa con la que el mundo vive. Cuando hablamos de paciencia, precisamente estamos viendo en el que el calendario de Dios es un calendario que es distinto al nuestro. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día.
Y precisamente nosotros como hombres y mujeres de Dios, y los que no son de Dios también todavía, que no se han acercado a Él, lo que más vivimos son 80 años. Y para el Señor 1000 años es como un día. El tema de la paciencia es que nuestra mentalidad no se ajusta a la mentalidad de un Dios que no trabaja con la misma prisa con la que nosotros trabajamos. Y quiero mostrarles algunos ejemplos que son importantes y están en la palabra precisamente. Hay un hecho que quiero comentarle que habla acerca de lo que es la paciencia. Ya le hablé de Moisés, que tuvo que tener la paciencia y de 80 años fue que comenzó a guiar a un pueblo, pero todo el trayecto que ocurrió, que tuvo que matar a un egipcio, que bueno, que fue colocado en una canasta con brea y lanzado en un río abajo para permanecer con vida. Son cosas que nos llevan y que nos confrontan y que vemos que el calendario de Dios es un calendario que se hace distinto al nuestro. Si queremos nosotros ver resultados rápidos, tenemos que caminar con el Señor, pero a su ritmo, no al nuestro. Si la paciencia es una virtud para caminar con Dios, necesitamos saber dos cosas que son importantes. Cómo se forma la paciencia en nosotros y cuál es la necesidad también que existe en nosotros como esta virtud. ¿Cómo funciona? Dios está formando nuestras vidas al carácter en el que Cristo tiene. El carácter es como un diamante y los diamantes se producen, oiga bien, se trabajan a 150 a 200 metros debajo de la tierra, a grandes profundidades, bajo grandes presiones. Es que se extraen los diamantes. El diamante es algo que es altamente resistente. La paciencia en los hijos de Dios es trabajada como un diamante, como una piedra preciosa de un valor incalculable, de un valor de resistencia que es importante para nosotros como hijos de Dios. Si nuestro carácter es trabajado en el Señor como si fuera un diamante, tiene que cultivarse entonces en profundidades que nosotros tal vez no estamos tan contentos de recibir esto como. A través de la paciencia van a venir tribulaciones. A través de la paciencia tendremos que, para lograr tenerlas, estar bajo la presión que muchas veces nosotros necesitamos tener. A través de las profundidades, a través de un largo tiempo, a través de grandes presiones, nosotros seríamos entonces trabajados por el Señor para esto. Para Dios, trabajarnos y promovernos nos ofrece un tiempo también de tribulación, que es el que va a cultivar en nuestras vidas aquella joya y aquella virtud que es un fruto del Espíritu llamado paciencia. A través de la tribulación, a través de la humillación, nosotros seríamos llevados entonces de una manera directa y paulatina a tener una paciencia, a tener esa virtud que nos permita a nosotros detenernos y sacar el provecho de lograr caminar con Dios, lograr nosotros añadirnos a su propósito, a su estrategia, añadirnos a aquellas cosas que el Señor tiene para con nuestras vidas. En el Salmo 103:7 la palabra habla acerca de esto que creo que leímos en el inicio, en el Salmo 103. Pero en el Salmo 103:7 Moisés conocía, declara la palabra, los caminos de Dios. Y el pueblo, entonces, al Moisés conocer los caminos de Dios, cómo Dios se manejaba, cómo Dios venía a nuestras vidas, de esa forma es que Moisés pudo conocer cómo Dios actuaba y hablar con el Señor y decirle al Señor las cosas en las cuales él quería decirles y caminar con un Dios que estaba dispuesto a dejarse conocer por él, pero sobre todo a recibir instrucciones para dársela entonces
al pueblo que era el pueblo de Dios y eso. Moisés conocía cómo llegar a las obras de Dios. 40 años tuvo Moisés en el desierto, 80 años de vida entonces tenía. Pero ¿cuál era la estrategia que el Señor tenía para la vida de Moisés? Tuvo que trabajar, tuvo que ser trabajado en su paciencia, tuvo que ser trabajado con aquellas cosas y aquellas tribulaciones que habían pasado. Muchas veces nosotros cuando tenemos pruebas, cuando tenemos tribulaciones, nosotros, bueno, nos hace un poquito complicado. No queremos precisamente tener paciencia, sino que nos apresuramos y al apresurarnos, entonces nos encontramos con cosas que no son precisamente las que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y como no son precisamente estas cualidades que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas, volvemos y pasamos por el filtro por el cual nosotros entonces hemos pasando sin evitar el dolor, sino que adentrándonos a aquellas cosas que precisamente son las que Dios a través del dolor y el sufrimiento nos quiere enseñar, nos va a llevar hasta aprender cuál es el propósito y el fruto que Él quiere entonces cultivar en nosotros. ¿Cómo trabaja el Señor? Le diré algunos ejemplos que tengo aquí para que nosotros podamos verlo. Cuando Dios le promete a Abraham que le daría un hijo, ya era un hombre entrado en edad, declara la palabra. Sara, entrada en edad, pero era una mujer estéril. Cuando Dios le da esa promesa, lo más lógico que por el tiempo que ellos tenían, por la edad que tenían, aquella mujer llamada Sara saliera embarazada en el mismo instante, en la misma noche en la cual el Señor le prometió a Abraham y a Sara darles un hijo. Pero oiga bien cómo corre el tiempo de Dios. No es hasta 25 años más tarde en el cual Abraham y Sara quedan embarazadas. Por eso, en ese tiempo, como Sara no tenía la paciencia, como no había aprendido a caminar con Dios, se desesperó, perdió la paciencia y le dio entonces a Agar, le entregó a aquella mujer y pudo adulterar un propósito y bueno, le echó un poco de agua a la leche, como diríamos nosotros en el buen dominicano. ¿Cuál fue el trayecto y cuál fue el precio que José, para estar siendo esa persona importante en Egipto, cuánto tiempo pasó en José para lograr llegar a ser lo que él tuvo? ¿Se requirió de paciencia? Abraham también y Sara requirieron de paciencia. Daniel también para convertirse en la mano derecha del rey Nabucodonosor. ¿Cuánto no tuvo que pasar? ¿No hubo un tiempo de tribulación? ¿No hubo un tiempo en el que hubo que ser paciente y esperar? ¿No hubo un tiempo tal vez en el que tal vez se cansaron, tal vez se preguntaron qué había ocurrido, pero el Señor estaba haciendo un trabajo, una obra en ellos, pero fue fiel y le entregó a ellos como pueblo todas aquellas cosas que eran necesarias entregarle porque Dios se lo estaba haciendo? ¿Cuál fue la estrategia para Daniel? Ser la mano derecha del rey Nabucodonosor. Nosotros la conocemos. Dios no está formando gente que tenga las estrategias que tiene este mundo. Dios no está formando hombres y mujeres para su gloria y su honra con las mismas herramientas con las que el mundo quiere vivir. Ante al contrario, son extremadamente opuestas a lo que es la voluntad del Señor y nosotros entonces seguimos pacientes, esperando en el Señor. En el día de la prueba esperamos, en el día del gozo también esperamos, pero que seamos hallados listos, sin falta, con una fe genuina, con una iglesia que ore. Me llama la atención de algo que he meditado en estos últimos días, en el que en Mateo 25 habla de las 10 vírgenes, las 10 mujeres estaban esperando el mismo novio, pero 5 de ellas eran las que tenían suficiente aceite. ¿Qué significaría entonces tener ese
aceite, las que tuvieron aceite, fueron las que tuvieron la paciencia. Las que tuvieron aceite fueron las que fueron prudentes, fueron las que conocieron al Señor y dijeron, es necesario que nosotros estemos preparados para que el día que venga el Señor sea ese día en el que nosotros estemos listos, preparados. Aún puedan aparecer distractores en el camino. Aquellas mujeres tuvieron consigo suficiente aceite. ¿Qué nos habla el Señor? ¿Y qué quiere el Señor con un pueblo? Es uno de los frutos del Espíritu que es muy necesario, que es la paciencia. Tenemos nosotros la paciencia de esperar en el Señor. Nos desesperamos. Quisiéramos como Margaret Thatcher, por decir a alguien que la gente puede conocer. Soy extraordinariamente paciente siempre y cuando al final yo me salga con la mía. Es una expresión muy humana, es una expresión muy egocéntrica, que se centra en sí misma. Dios nos quiere enseñar la paciencia, pero no centrado en nosotros mismos. Es centrados a través del dolor, centrados a través del sufrimiento, que es que Dios cultiva la virtud, el fruto de la paciencia, como lo declara la palabra en Gálatas 5, 22 y 23. La meta de Dios para con nosotros es trabajar el carácter, y el carácter es el fruto de la tribulación. El carácter es el fruto de la espera, de caminar lento, de ver a otro tal vez caminar en el camino, pasar por el lado de nosotros a grandes velocidades. Vemos gente que va muy rápido y que obtiene tal vez cosas que nosotros quisiéramos obtener, pero ese es su tiempo. Bendito sea el Señor. Es una palabra que realmente me habla directamente a mí, porque a veces uno dice, como mira, mucha gente va rápido, pero tenga paciencia. No deje de esperar en el Señor. Manténgase firme, que nuestro tiempo llegará. Y el tiempo también de nosotros recibirlo, cuando sea su tiempo. Todavía no estamos en un proceso terminado. El diamante no está terminado en nuestras vidas, sino que necesita que a través de la paciencia, a través de los frutos que el Señor quiere cultivar entre nosotros, no nos ha llegado el tiempo. Por eso no hemos recibido aquellas cosas que Dios ha prometido que tengamos que recibir. El fruto de la reflexión de una persona paciente, cuando se sienta y reflexiona, va a notar en su vida en el que tenemos que caminar despacio, un día a la vez. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios que tiene prisa. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios que marcha con la misma velocidad con la que nosotros inclusive queremos que Él lo haga. Como humanos, nosotros no nos encontraríamos extraño que una mujer estéril y ya entrada en edad y un hombre cerca de los 100 años se le dé una promesa y que dure 25 años. Esa promesa no los iba a mantener a ellos de pie. Esa promesa no los iba a mantener a ellos inmortal. Esa presencia no los iba a mantener vivos como mantuvo a Ana, como mantuvo a Simeón, como nos ha mantenido también a nosotros, a través de la promesa del Señor. El paciente, que es el fruto de vidas trabajadas, vidas atribuladas, necesitamos esperar, caminar con Dios para poderle recibir con todo lo que Él tiene. La paciencia es el fruto de las pérdidas. La paciencia es el fruto del dolor, de la tribulación, del sufrimiento, de las dificultades, del llanto, de las lágrimas, de las pérdidas, de las heridas, del abandono, del rechazo, de la no aprobación. Cuando nosotros nos pasan estas cosas, esas cosas van cultivando la paciencia en nosotros. Cuando nos sentimos rechazados, cuando no nos sentimos aprobados por aquellas personas que nosotros queremos que nos aprueben, cuando sentimos que otros van a grandes velocidades y que nos pasan por el lado y nosotros seguimos caminando lento,
Es que Dios está trabajando la paciencia con nosotros. Es que Dios está yendo día a día conforme a esto. Pero la paciencia es la que nos va a permitir dar frutos. La paciencia es la que nos va a permitir entrar en tribulaciones. Y en esas tribulaciones nos van a llevar a pérdidas. ¿Cuánto nos duelen perder? ¿Cuántos dolores nosotros no hemos padecido? ¿Cuántas tribulaciones? ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántos llantos públicos o secretos? ¿Cuántas guerras mentales? ¿Cuántos desprecios? ¿Cuántas no aprobaciones? Cuando ponemos el corazón muchas veces en algo, en personas, y no nos devuelven conforme, se nos está trabajando la paciencia. En el Nuevo Testamento, el sufrimiento no se mira tan malo como nosotros lo vemos. De la misma manera en que las personas ven el sufrimiento no tan malo en el contexto del Antiguo Testamento, si pasamos al Nuevo Testamento, las personas ven el sufrimiento como algo malo, como algo que debe ser evitado a todo costo. Para el contexto del Nuevo Testamento, solo está sumergido en la prisa con la que nosotros vivimos. La prisa es todo lo contrario a la paciencia. En la providencia de Dios, el sufrimiento es frecuentemente el instrumento que Dios utiliza para llevarnos a su propósito eterno. El sufrimiento se desarrolla en los que sufren las cualidades del carácter. Nuestro carácter, para desarrollar la paciencia, necesita ser formado, ser transformado. Necesitamos ser atribulados, necesitamos ser rechazados, necesitamos entender que hay un Dios que nos va a ayudar conforme a su propósito, conforme a su voluntad y con todas las cosas que Él quiere hacer. El sufrimiento se desarrolla en el carácter. Y Dios trabaja nuestro carácter para enseñarnos y mostrarnos cuál es su voluntad, cuál es su propósito, y nos enseña lecciones valiosas. Para el creyente, el sufrimiento, oiga bien, es inevitable. Y ha sido, vamos a decir, elaborado por Dios para desarrollar en nosotros la paciencia. La paciencia va a desarrollar un carácter y ese carácter va a ser un carácter aprobado. Y el día que tengamos un carácter aprobado, comenzaremos entonces a recibir todo lo que tenemos que recibir conforme al tiempo y a la voluntad del Señor. Caminaremos con madurez, pero sobre todo encontraremos el gozo, el sabor de aquellas cosas que cuando las comemos pacientemente. Que la paciencia sea ese fruto del Espíritu que, aunque le estoy invitando a que los recibamos de parte del Señor, no van a venir solos, van a venir con tribulaciones, van a venir con pérdidas, tal vez puedan venir con cosas que no sean tan agradables como nosotros la queremos, pero sí vendrán cuando vienen de Dios con las cosas que nosotros la necesitamos para que aquel día se nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, ven, entra y disfruta del gozo de tu Señor. Que la paciencia sea ese fruto en nuestras vidas que nos permita caminar con el Padre. Y una vez caminando con el Padre, siempre que estemos bajo la voluntad del Señor, las cosas van a ser buenas, agradables y perfectas. Que Dios te bendiga.